¿Te has cansado de aplicaciones que no responden a tiempo? La programación reactiva es la solución. Mi nombre es Rubén Condoy, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, y hoy vamos a hablar sobre programación reactiva. Los temas a tratar serán programación reactiva, manifiesto reactivo, patrón observe, ventajas y desventajas de la programación reactiva, frameworks de programación reactiva, 6 operadores y un ejemplo. Programación reactiva. La programación reactiva es un paradigma de programación que se centra en los flujos de datos y la propagación de cambios. ¿Cómo funciona la programación reactiva? El concepto de desarrollo reactivo se basa en el manejo de datos como operadores sobre flujo de datos y eventos en lugar de variables de estados estáticas. Los observables y los observadores son elementos fundamentales en este enfoque, ya que permiten gestionar y reaccionar a los cambios de estos flujos de datos. Junto con la gestión de eventos también brindan herramientas para manejar errores, filtrar y transformar datos. Además, combinar varios flujos en un sitio web. Bien, las características claves de la programación reactiva son 1. Propagación de cambios. Cuando una variable de datos cambia, todas las dependencias de esta variable son notificadas y actualizadas automáticamente. 2. Asincronía. Los flujos de eventos pueden ocurrir en cualquier momento y los observables pueden emitir eventos en un hilo y ser observados en otro. 3. Tolerancia a fallos. Si ocurre un error en un flujo de eventos, puede ser manejado y aislado, sin afectar el resto del sistema. Hablando sobre el manifiesto reactivo, redefinamos el desarrollo. El manifiesto reactivo establece principios que promueven la resiliencia, la capacidad de respuesta, la elasticidad y la orientación hacia mensajes. Enfoque en el flujo de datos. Promueve la creación de sistemas que reaccionan instantáneamente a los cambios y eventos, permitiendo un flujo de datos eficiente y continuo. Construcción de sistemas robustos. Este aboga por el desarrollo de sistemas que pueden gestionar la concurrencia, el tiempo de inactividad y el escalado de manera efectiva. Muy bien. En primera instancia, el Reactive Manifiesto o Manifiesto Reactivo es el documento que define los principios fundamentales de la programación reactiva. Y hablando sobre los manifiestos reactivos, el primero sería responsivo, proporciona tiempos de respuesta rápidos, simplifica el manejo de errores, genera confianza en el usuario final y fomenta una mayor iteración. Resiliente, receptivo frente a fallas, se logra mediante la replicación, la concatenación, el aislamiento y la delegación. Orientado a mensajes. Este se basa en el paso de mensajes asíncronos, garantiza un acoplamiento débil, aislamiento, transparencia de ubicación. El elástico se mantiene receptivo bajo una carga de trabajo variable, admite algoritmos de escalado predictivos y reactivos. Patrón Observer. Muy bien. El patrón Observer permite definir una dependencia de uno a muchos entre objetos, de modo que cuando un objeto cambia de estado, todos sus dependientes son notificados y actualizados automáticamente. Usos comunes. Es ampliamente utilizado en el desarrollo de interfaces de usuario, monitoreo de eventos y publicación, suscripción. Pero, ¿qué problema resuelve? Este patrón debería utilizarse cuando necesitamos comunicar objetos en el sistema sin que estos se encuentren acoplados a un nivel de código o de mecanismos de comunicación. Aquí pueden observar esta gráfica. Bien. Existen dos estrategias de comunicación entre los observables y los observadores, que son pull and push. Pull, el subject envía la mínima información a los observers y estos son responsables de realizar consultas para obtener mayor detalle.
En este modelo se centra en que el subject ignora a los observers. El push es el subject que envía la mayor cantidad de información a los observers independientemente, si ellos la desean o no. Pero también hay ventajas e inconvenientes. Ventajas: el código es mantenible porque se encuentra menos acoplado entre las clases observables y sus dependencias. El inconveniente de este patrón es que se produce un aumento de complejidad del código y aumenta el número de clases necesarias para resolver nuestro problema. Ventajas y desventajas de la programación reactiva. Ventajas: mejora la escalabilidad. La programación reactiva aprovecha los recursos de forma eficiente y puede escalar fácilmente para manejar un gran número de solicitudes. Alta disponibilidad. La programación reactiva se diseña para asegurar que los sistemas estén disponibles durante los periodos de alta demanda. Mejora la eficiencia. La programación reactiva se diseña de tal manera que no se desperdician recursos. Esto mejora la eficiencia y reduce los costos de computación. Simplifica la programación de aplicaciones concurrentes y mejora el rendimiento. Desventajas: mayor complejidad. La programación reactiva puede ser complicada que otras formas de programación. Esto implica que los desarrolladores deben tener una comprensión más profunda de la programación para poder utilizarla de forma eficaz. Mayor curva de aprendizaje. Debido a la mayor complejidad de la programación reactiva, también hay una mayor curva de aprendizaje para los desarrolladores. Frameworks de programación reactiva. Aquí podemos ver unos frameworks y su descripción. Tenemos Spring, RxJava, Combine, Akka y Vert.x. Cuando se habla de programación reactiva se habla de operadores. Los operadores de programación reactiva son fundamentales para trabajar con flujo de datos de manera síncrona. Aquí tenemos algunos operadores. Este código es un ejemplo simple de cómo funciona la programación reactiva en Java. Primero lo que hice fue agregar mis dependencias, luego creamos un observable y luego creamos un observer. Un observer es un objeto que puede suscribirse a un observable para recibir los elementos que emite. En nuestro caso, el observer es una clase anónima que implementa los métodos onSubscribe, onNext, onError y onComplete. OnSubscribe, este método se llama cuando el observer se suscribe al observable. OnNext es cuando el observable emite un elemento. OnError cuando este encuentra un error. OnComplete, en este caso imprimimos terminado. Y finalmente en la línea sujeto subscribe observador, este hace que el observable comience a emitir elementos al observer y de resultado, pues al ejecutar, este nos daría un mensaje de hola y terminado.